Señores, hoy traigo un tema que seguramente va a sorprender a más de uno. Republicanos están abandonando a Donald Trump. Votantes que ahora eligen por Kamala Harris en estas elecciones 2024, tal y como lo oyes. Quizás te estés preguntando, bueno, pues esto es normal, ¿no? Ya muchos ex aliados de Donald Trump lo están realizando. Pero hoy quiero contarte las razones por qué es que está sucediendo esto. Te aseguro que algunas historias te van a impactar. Así que si quieres conocer estos testimonios, entender cómo ahora la narrativa está cambiando en el panorama político en los Estados Unidos, quédate conmigo hasta el final del video, porque traigo lujos y detalles. Vamos a arrancar con algo muy importante. Un evento que dejó a muchos con la boca abierta. Se trata del evento Republicanos por Harris. Este tuvo lugar la semana pasada en Arizona. Y señores, fue un éxito rotundo. Decenas de republicanos se reunieron para mostrar su apoyo a Kamala Harris. Aquí es donde se pone interesante. Una de las organizadoras del evento dijo algo que fue bastante conmovedor en cierto sentido. Cada vez más republicanos están eligiendo el país por encima del partido. Señores, si es que esto no te hace reflexionar, no sé qué lo hará. En una época en la cual la política está tan polarizada, ver a republicanos diciendo que están dispuestos a votar por una demócrata es algo que no pasa todos los días. Pero ahora, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Bueno, la organización que hizo este evento en Arizona comentó en tono de broma que este tipo de manifestaciones seguramente pondrán furioso a Donald Trump. Y bueno, ya sabemos que cuando algo puede molestar a Trump, se viraliza rápidamente. Así que por supuesto, publicaron un video del evento. Y hoy vamos a estar hablando de esto. Veámoslos en pantalla. Republicans for Harris on three. 1, 2, 3. Ahora pasemos a lo que realmente ha causado revuelo. Las historias de ex votantes de Donald Trump, que ahora han cambiado de bando. Desde hace más de 3 años hay miles de testimonios de personas que después de apoyar a Trump han decidido que ya no quieren seguir haciéndolo. Ahora, ¿cuáles son las razones? Hay muchas y muy variadas. Vamos a ver unas cuantas para poder entender el contexto. Tenemos este primer testimonio. Mi hermana era una republicana dura y además una fiel seguidora de Trump. Pero cuando la Corte Suprema revirtió el fallo de Roe Wade, se le cayó las vendas de los ojos. Dejó de ver a Trump como un salvador y ahora está horrorizada con lo que está haciendo el partido. Dice que el Partido Republicano ya no existe, que ahora es el partido de Trump, y para ella eso es inaceptable. Señores, esto es una historia bastante común. Muchos votantes republicanos tradicionales están preocupados por lo que consideran un giro extremo en el partido, especialmente luego de decisiones como la de Roe Wade. Para muchos, esta fue como la gota que colmó el vaso. Obviamente, las razones no terminan ahí. También está el mal manejo de la pandemia, que fue un punto de quiebre para muchísimas personas. Y es que qué fuerte, señores. En medio de una crisis mundial, muchos sintieron que Trump no estuvo a la altura. Para algunas personas, su verdadera cara se mostró también el 6 de enero de 2021, el día del ataque al Capitolio. Esto fue un punto de quiebre definitivo para miles de personas. Aquí tenemos otro testimonio. Mi esposo es marino y cristiano, y votó por Trump en el año 2016. Pero después de lo que pasó el 6 de enero quedó asqueado. Ver a su propio comandante en jefe instigar un ataque a la democracia. No lo podía creer. Ahora cada vez que no lleva su gorra de la Marina, usa un gorra que dice no vamos a retroceder, mostrando su compromiso con defender el país, no a un partido. Historias como estas, señores, son solo la punta del iceberg. O sea, ¿te imaginas cuántas personas se sintieron traicionadas luego del 6 de enero? Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué Kamala Harris? ¿Por qué estas personas que en su mayoría nunca votaron por un demócrata están eligiendo ahora a Harris en lugar de Trump?
Yo creo que la respuesta es sencilla. Harris representa para ellos una defensa en la democracia, y aunque puede que no estén de acuerdo con todas sus políticas, la consideran como una opción más segura, más equilibrada. Señores, muchas personas sienten que Trump, si es que vuelve al poder, se va a convertir en una especie de jefe de la mafia. Testimonios muy potentes que no solo vienen de ciudadanos comunes, incluso hay figuras republicanas muy importantes como el ex fiscal general Alberto González, que ha expresado públicamente su apoyo a Kamala Harris. En una entrevista reciente afirmó que aunque hay preguntas sobre su gobierno, Harris ha demostrado ser fiel a la ley, algo que Donald Trump ha ignorado repetidamente. Y para los republicanos que creen en el Estado del Derecho, eso es clave. Y es que tiene razón, muchas personas sienten que Harris, con todos los defectos que tiene, está comprometida a defender la Constitución y el sistema democrático, algo que consideran que Donald Trump no lo haría. Señores, estamos viviendo un momento histórico. El país está más dividido como nunca antes. Luego de las elecciones 2024, yo creo que ya no va a importar quién gane. Habrá decenas de millones de personas que no estarán de acuerdo con el resultado. Por ello, la gran pregunta aquí es, ¿quién es más capaz de unir a este país? Kamala Harris ha sido bastante clara en su mensaje. Afirmó que los estadounidenses tenemos muchas más cosas en común de las que nos separan. Creo que la mayoría de nosotros queremos un líder que nos una como país, no alguien que nos incite a apuntarnos con el dedo. Este tipo de discursos es lo que está atrayendo a muchos votantes republicanos que ya están hartos de la división. De hecho, Harris ha recibido el apoyo de más de 200 republicanos muy importantes, incluyendo figuras como Dick Cheney o Liz Cheney, nombres grandes en el Partido Republicano, personas que han servido en administraciones pasadas, que ahora están diciendo basta de Donald Trump, es hora de algo diferente. Yo creo que al final del día se trata de algo mucho más grande que simplemente los partidos políticos. Se trata de la democracia. Muchas personas están dándose cuenta de que apoyar a Trump podría significar un peligro real para el futuro del país. Ahora quiero saber cuál es tu opinión. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Crees que Kamala Harris es la mejor opción para unir a Estados Unidos? ¿O piensas que hace falta algún otro tipo de liderazgo? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leerte y abrir una discusión sobre esto. Y bueno, antes de que te vayas, no olvides suscribirte a nuestro canal. Si te gusta nuestro tipo de contenido, dale un like, compártelo con tus amigos o con tus familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación. Nos vemos en el próximo video.